Historia del arte. Primero, de los cazadores a los campesinos, de los eolitos al paleolítico superior, 500.000 1500 antes de Jesucristo. En la evolución del trabajo humano podemos considerar como los rastros más antiguos las piedras que aparecen rotas de algún modo especial para servir de instrumentos. Hace unos 500.000 años que se produjo este punto de partida. Quizás los más antiguos restos se han encontrado en África Oriental. Tras este comienzo, el hombre descubrió hace unos 400.000 años la primera de las fuentes de energía, el fuego. Gracias al carbono 14 sabemos que 100.000 años antes de nuestra era poseía ya lanzas hechas de madera endurecida al fuego y otros útiles para la caza, la cual sería su modo de subsistencia tras haber superado una posible primera etapa de pura recolección. He aquí, pues, en estas fechas tan antiguas, unos hombres que trabajaban, que poseían el extraordinario poder del fuego y que habían creado ya un sistema de vida activo de dinamismo y lucha. El progreso estaba en marcha. Los primeros hombres cazadores de que tenemos noticias vivieron en Chu-Tien, lugar muy próximo al actual Pekín. Allí se han encontrado restos de sus esqueletos, de los renos y otros animales que sirvieron para su subsistencia y de sus fuegos y armas. Hace unos 60.000 años, el hombre utilizaba ya hachas o piedras afiladas, labradas a golpes, para rascar, cortar o clavar. Tales herramientas solían manejarse directamente con las manos, sin mango, excepto las que se preparaban como puntas de lanza. Alrededor del 35.000 años atrás, al final del llamado Paleolítico Inferior, el hombre de la cultura musteriense no sólo disponía de ese utillaje realzado con diseño funcional y gran precisión de ejecución, sino que daba muestras de una valorización del propio ser humano a través de los adornos corporales, preparados con piedras, conchas, huesos y dientes de animal, que llegaban a constituir verdaderas joyas y que demuestran la existencia de un sorprendente intercambio comercial. En una cueva de Grimaldi, en efecto, se han hallado joyas hechas con una concha que procede sin duda alguna de la India. Este hecho no debe sorprendernos, porque la humanidad cazadora practicaba un nomadismo constante, recorriendo grandes extensiones en poco tiempo. En los mismos yacimientos se han encontrado abundantes restos de ocre y rojo de hematites, lo que demuestra que se practicaba la pintura, probablemente en forma de afeite, sobre el propio cuerpo humano. Ello significa una necesidad de representación. El jefe o el brujo debían señalar con algo unos atributos superiores a la simple humanidad individual, o quizás los componentes de un mismo grupo deseaban expresar su pertenencia a una unidad social que por ser colectiva constituía una realidad superior a cada individuo. 30 milenios antes de nuestra era aparece el Paleolítico Superior, forma de cultura propia de cazadores, provistos de excelentes armas, arcos y flechas con puntas de sílex, de hueso, de asta o de marfil, y un utillaje de sílex muy perfeccionado. Las formas de vida de los primeros representantes de este periodo, los aruñacienses, parecen haberse localizado en el Kurdistán, en lo que hoy es Irak, Irán y Turquía, y de allí haberse esparcido por el mundo hasta dejar restos en Europa, Afganistán, Java, Siberia y América. Estos hombres fueron los creadores del primer arte figural, en unas figuritas de pequeño tamaño que no llegan a los 20 centímetros de altura, realizadas en esteatita, marfil, polvo de huesos calcinados, modelado y endurecido al fuego, arcilla, etc. Estas estatuillas, casi siempre de figuras femeninas, se han hallado en lugares muy distintos, desde los Pirineos hasta Irkutsk, en Siberia. Las figuras de hombre son más raras y se han encontrado en Moravia y Ucrania, como por ejemplo la conocida con el nombre de hombre de Mrn. El hecho de que las figurillas femeninas posean una exagerada proporción en lo que concierne a sus caracteres sexuales, con enormes caderas y senos abultados, fuera de todo realismo y a menudo con el vientre denotando gravidez, hace pensar que la razón de ser de estas estatuillas residiría en alguna práctica mágica relacionada con la fertilidad. Recordemos que los hijos constituyen el patrimonio principal del nómada.
En cuanto a la concepción plástica, tales figurillas no denotan propiamente una voluntad representativa visual, sino más bien lo que se puede esperar del arte en lo que tiene más de radicalmente auténtico, la necesidad de crear un signo visible y reconocible que convierta en perenne una idea. En algunos casos, sus realizadores, menos desasidos de lo cotidiano, no lograron más que un bulto de mujer anónima, pero otros fueron verdaderos artistas y comprendieron que, para crear la distancia, para poner una imagen por encima de los hechos concretos como un signo general, era necesario enriquecer, potencializar lo cotidiano. La sugerencia básica consistió en la utilización del ritmo. Existe el ritmo natural del corazón o de los pasos, pero en este caso reviste más importancia la evidente eficacia del ritmo en el trabajo. Dar ritmo a la forma, sujetarla a medidas y a proporciones, he aquí una posibilidad. Otra posibilidad, comunicar a la forma las mismas nociones de perfección que se crean en el trabajo, el resultado claro, puro, decidido, sin vacilaciones, la línea continua, el pulimentado de la superficie. Es interesante recordar que, por motivos distintos, otros artistas llegarán a las mismas formas en cualquier época. El Greco adoptará las figuras de silueta rómbica e Ingres o Modigliani la configuración por superficies convexas y pulimentadas. El trabajo había enseñado a identificar ritmo y potenciación. El hombre o la mujer se hacían partícipes de algo más que ellos mismos, con los ritmos de forma y color, de joyas y afeites. Los útiles de casa cobraban más valor con los ritmos de rayas, de cuadros, de zigzag, de espinas o sucesiones de puntos grabados en la madera, en el asta o en el hueso. A veces esta geometría magnificadora se encontró con la necesidad de representar una idea como la de los amuletos de fecundidad. Nacieron así obras como cierto colmillo de marfil grabado, hallado en Moravia, donde los elementos geométricos pasan a representar en un verdadero ideograma distintas partes del cuerpo femenino, con enorme desarrollo de los senos y el pubis. Magdaleniense, 15.000–8.000 a.C. En la etapa final del Paleolítico, aproximadamente entre los 15.000 y 8.000 años antes de Jesucristo, se desarrolló una nueva cultura conocida con el nombre de Magdaleniense, que probablemente se extendió por vastas regiones de la Tierra, aunque hasta la fecha solo se han encontrado restos de ella en Europa, sobre todo en la región situada alrededor del Golfo de Gascuña. La tecnología típica de los creadores de esa cultura fue el trabajo del asta de hueso, con los que hicieron sus útiles de caza, entre otros, unos característicos propulsores para lanzar venablos, piezas para la indumentaria y amuletos. La perfección técnica que alcanzaron les permitió enriquecer estos objetos con grabados, incluso con verdaderos bajorrelieves, que casi siempre responden a una intencionalidad mágica, figuras de sus propias víctimas en las armas de caza e imágenes de la fecundidad femenina en los amuletos personales. En las armas aparecen representados renos, caballos, bisontes, mamut, rinocerontes, osos, leones, uros, gamos y lobos. Con menor profusión figuran también gatos monteses, linces, alces, corzos, zorros, liebres, aves, serpientes y peces. Es rarísimo que figuren plantas, pero en cambio se conserva la decoración geométrica rítmica. Algunas de estas armas son verdaderas obras maestras de escultura. Adaptándose a la forma de las placas de asta de reno, por ejemplo, se creó un sistema de figuras de animal constituidas por dos bajorrelieves, uno por cada lado, de modo análogo al de los modernos muñecos de hojalata formados por dos planchas estampadas unidas entre sí. En otros casos, el trabajo se limitó a grabar en la superficie, pero esta mayor simplicidad técnica no significa menor calidad plástica. Pieza importante de esta especialidad es la placa de Lautrec, encontrada en el Pirineo francés, y que representa una manada de ciervos atravesando un riachuelo, en el que nadan salmones. También se han encontrado en gran cantidad joyas, brazaletes, collares, pendientes y alfileres, trabajados en hueso, piedra, ámbar, marfil, barro cocido, conchas, carbón, etc. La cultura magdaleniense creó el primer arte monumental en la escultura y pintura rupestres. No cabe duda de que la intención de estas obras no fue de ninguna manera estética. El hecho de que se encuentren en lugares sin luz, angostos o bajos y con frecuencia de difícil acceso, donde no se dispone de perspectiva para mirarlas, así como la desordenada superposición de figuras, indican que se realizaban en cumplimiento de un rito.
Por analogía con pueblos actuales de Oceanía, podemos saber con certeza que se trataban de ritos mágicos para favorecer la caza. Los autores debieron ser brujos encargados de facilitar con sus pinturas la labor de los cazadores. Se demuestra que eran verdaderos especialistas sagrados por el hecho de que, a lo ancho de la geografía y a lo largo de siglos, e incluso milenios, se repitiesen hasta la saciedad las mismas fórmulas. Nadie debía atreverse a innovar, por el miedo reverencial que producen siempre las fórmulas sagradas y los ritos propiciatorios. Por lo general, el tema de estas pinturas son los animales que se desea cazar: bisontes, mamut, cabras, monteses, renos, caballos, jabalíes, etc. Pero también existen obras rupestres pertenecientes a la magia de la fecundidad. Tal es el caso de los relieves de Lausel, en los que puede verse una mujer obesa y desnuda, sin facciones, que lleva en la mano un cuerno, símbolo de la fecundidad, y otra figura femenina que parece que está dando a luz. También se hallan relacionados con la fecundidad los relieves de Angles-sur-le-Aglin, cerca del Ródano, con caracterizaciones femeninas muy exageradas. Otros signos más difíciles de interpretar son las manos humanas resurgidas, los llamados ectiformes, que parecen cabañas esquemáticas, o las sucesiones de cuadros, quizás trampas o de puntos. Entre las representaciones de magia para la caza no faltan tampoco las que hacen alusión a los propios ritos propiciatorios. En la caverna de Trois Frères Arrière aparece un hombre disfrazado con piel de animal, que lleva una máscara con astas de bisonte, y otro provisto de máscaras y astas de ciervo, barba y cola. En la cueva de Montespan se han encontrado modelos de arcilla de un león y un oso, que en su tiempo deben ir forrados con pieles de estos animales y con máscara adecuada. Estos modelos conservan las señales de haber sido muchas veces acribillados con venablos. Algunos animales, como los caballos y bisontes de Lascaux y las cabras de Ño, se han representado ya cazados con flechas, dardos y heridas. Técnicamente existe una gran variedad de soluciones, desde esculturas de gran tamaño, como el bisonte de barro cocido de Tour-à-Aubert, o el friso de caballos esculpidos en las losas de piedra de Cap-Blanc, hasta relieves o grabados hechos en la misma pared o en el techo de la caverna, y simples pinturas con todas las combinaciones posibles entre estas técnicas. Se esculpía y se grababa con buriles de sílex. Las pinturas fueron realizadas con tierras de ocre de hematites, susceptibles de dar distintos tonos desde el amarillo hasta el rojo y el castaño, con alguna tierra blanca, magnesio y negro de carbón. A veces se utilizaba como disolvente la grasa, al igual que en las pinturas al óleo, y el adhesivo era posiblemente resina. Se aplicaban estos materiales apoyando masas compactas en la roca, como si se dibujase con lápiz, y en ocasiones con pintura más disuelta, aplicada por medio del dedo o de pelos de animal sujetos a bastones a modo de auténticos pinceles. Los hallazgos más importantes de pintura magdaleniense corresponden a la zona franco-cantábrica, situada alrededor del Golfo de Gascuña. El primer gran conjunto descubierto fue en 1869, el de la cueva de Altamira, cerca de Santander, en la que se hallan representados más de un centenar de animales. Destacan entre todos los famosos bisontes, en reposo o en movimiento, magistralmente diseñados con variados matices rojos, ocres, grises y negros. Estas pinturas alcanzan tal perfección que en un principio se dudó de que correspondieran a una época tan antigua como la magdaleniense, pero sucesivos descubrimientos de obras similares en otras cuevas vinieron a confirmar su autenticidad. Entre estos hallazgos más recientes merece ser citado el de la cueva de Lascaux en la Dordoña, cuyas pinturas ofrecen una gran riqueza y variedad. Presididos por un uro colosal, en techos y paredes se suceden en gran número de caballos y otros animales, apareciendo también una escena de caza que representa el momento en que unos arqueros acosan a una yegua salvaje y a su potrillo.